Buenas tardes, mis hermanos. Gracias por acompañarnos esta tarde. Estamos en la clase de escuela dominical de este próximo domingo 12 de septiembre. Le damos la bienvenida y pues contamos con nuestro maestro, el hermano pastor José Palos, que será nuestro maestro en esta tarde y le damos las gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí. Gracias, hermano. Gracias a usted, hermana, por la oportunidad. En este día vamos a estudiar un pasaje muy interesante. Está rico, así que va a ser un poquito más largo que usualmente. Today, we're going to study a passage of scripture that is very rich, full of meaning, and then we're going to delve into it and maybe spend a little more time than usual on it. It comes from the Gospel of Luke, chapter 7, verses 36 to 50. Vamos a estudiar Lucas 7, de 36 a 50. Pero para esto vamos a ver entonces el contexto de este libro. Este libro fue escrito por Lucas, que era médico y compañero de Pablo. To give you a context of this biblical passage, Luke was a physician and a companion of Paul. The third gospel and the Acts were written to Gentile Christians to 75 and 80 AD by Luke. El tercer evangelio y Hechos de los Apóstoles fueron escritos a gentiles cristianos de 75 y 80 después de Cristo por el evangelista Pablo. Lucas. Lucas explica en el primer versículo que él ha coleccionado historias y enseñanzas y las ha arreglado según su teología o según su punto de vista. Luke explains in the first few verses of this gospel that he has researched and collected a number of teachings and stories as arranged according to his viewpoint or his theology, we would say today. Now, Luke uses the outline of Gospel of Mark that includes some materials that are included in Matthew, but also some materials that are only found in Luke. Lucas usa el Evangelio de Marcos como el guía e incluye entonces materiales que comparte con Lucas, con Mateo, pero también hay material que solamente se encuentra en Lucas. Y la historia que encontramos hoy es una precisamente que solamente encontramos en Lucas, aunque hay tres parecidas en los otros tres evangelios. A story that is very similar to the one we find today is found in the other three Gospels, but they are significantly different. For example, Matthew and Mark say that it's Simon the leper that he has a meal with, while in John you find that it's with Lazarus, Martha, and Mary. En Mateo y en Marcos encontramos que se toma lugar esta cena o esta comida en la casa de Simón el leproso, pero en Juan toma lugar en Betania también, pero en la casa de Lázaro, Marta y María es la que le unge el cabello. Eso, hay diferencias entre las otras tres historias que son más después en su ministerio que esta. The other stories take place late in his ministry and not early like in Matthew, like in Luke. Aquí está el pasaje. Going to read part of the scripture. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies
y los secaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, le pareció que lo que estaba olvidado, dijo para sí, si ese fuera profeta, conociera qué clase de mujer, quién y qué clase de mujer es la que la toca, porque es pecadora. Jesus answered him, I have something to tell you. He said, two people owed money to a certain money lender. One owed him 500 denarii and the other 50. Neither of them had the money to pay him back. So he forgave both the debt of both of them. Now, which of them will love him more? Simon replied, I suppose the one who had the bigger debt forgiven. You have judged correctly, Jesus said. Entonces, mirando a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, pero aquel a quien se le perdona poco, poco ama. And then Jesus said to her, your sins are forgiven. And the other guests began saying about themselves, who is this who forgives sins? And Jesus said to the woman, your faith has saved you. Go in peace. Let us examine this passage. Vamos a examinar este pasaje, que está muy interesante. Hay mucha dinámica en este pasaje. There's a lot of dynamics in this passage. First of all, what do we know about Simon the Pharisee and then the woman? Okay, the text tells us a lot of things, but we're going to have to use our imagination a little bit. ¿Qué sabemos de Simón el fariseo y la mujer de la calle? Vamos a tener que usar nuestra imaginación un poquito, porque el texto no nos dice todo. Simón el fariseo era un hombre religioso, un hombre que estudiaba las escrituras, era probablemente líder de la sinagoga y probablemente también en la ciudad. Simon the Pharisee was a religious person, very studious of the scriptures, leader in the synagogue and probably his community, probably very well known and with money. ¿Por qué creen ustedes que invitó a Jesús a comer a su casa? Why do you think Simon invited Jesus to eat at his house? Of course, the scripture doesn't say that, but let's use our imagination. La escritura no nos dice por qué, pero vamos a usar nuestra imaginación, ¿ok? Para ver un poquito más este pasaje. Quizá quería conocer a Jesús mejor. Maybe he wanted to get to know Jesus much better. Maybe he wanted to discuss Jesus' teaching more deeply by having him eat with him. Y quería a lo mejor quizá discutir enseñanzas de Jesús más profundamente. O quizá quería atrapar a Jesús en una falta y en algo. Perhaps Simon wanted to find fault and trap him in something that he said, that Jesus said. Quería quizá ser honrado, que entrara un distinguido rabí profeta a su casa y conociera a su familia. Maybe he wanted to feel honored by this distinguished rabbi prophet and meet his family. Maybe as a leader, he wanted to impress others, okay? He has Jesus in his house. Quizá quería como líder apantallar a otros, okay?
Vamos a ver la mujer de la calle o la mujer de la ciudad, precisamente. Let's look now at the woman of the city. Scripture says the woman was a sinner. The, the Revised Version says, or a woman who's lived a sinful life. The International Version says that. Perhaps a prostitute, but it doesn't say explicitly that she was a prostitute. Dice la Reina Valera que era pecadora o mujer de mala vida, la versión popular, que tenía fama de pecadora. Quizá era prostituta, no sabemos, pero no lo dice explícitamente, pero es muy probable que eso haya sido. Why do you think she went to Simon's house where Jesus ate a meal? And then how do you think she felt when she arrived and went inside without an invitation? ¿Cómo creen ustedes que ella fue a la casa de Simón, el fariseo, donde comía Jesús? ¿Y cómo creen que se sentía al llegar y entrar sin invitación? Quizá había oído de Jesús, que se relacionaba con publicanos y pecadores o pecadoras como ella. En el versículo 34 encontramos esa referencia. Perhaps she had heard that Jesus was a one who related to tax collectors and sinners like herself, which we found in verse 34. We will read it this time, but it's there. Perhaps at the beginning she was afraid, nervous, and maybe that somebody would throw her out because she dared to get near and touch this young rabbi prophet. Quizás se sentía temerosa y nerviosa al principio porque le echaran afuera por atreverse a acercarse y tocar a este profeta rabí joven. Yo creo que se sentía una mujer no amada y solo utilizada por hombres, despreciada por las mujeres decentes, aislada de su familia, sucia, impura, enajenada de sociedad, rechazada por la mayoría de gente decente. How did she feel? She probably felt like an unloved woman, just a used woman by men, scorned by decent women, isolated from her family, dirty and clean by religious society, alienated from society, rejected by the majority of decent people in the town. Pero quería mostrar su aprecio, su amor y gratitud a Jesús por estar abierta relacionada con publicanos y pecadores. Perhaps she wanted to show her love and appreciation and gratitude to Jesus for being open to relate to tax collectors and sinners like her. Lo había pensado y se había preparado para colarse entre el gentío que seguían a Jesús. E iba preparada para ungir a Jesús con un perfume como muestra de su amor y su gratitud. She had thought about it. She was prepared to sneak in and with the people who followed Jesus and was prepared to anoint Jesus with perfume to show her love and to gratitude. Quería perdón y principiar una otra vida y dejar de ser mujer de la ciudad. Perhaps she wanted forgiveness and a new start, a new life, no longer as a woman of the city, a street woman. ¿Cuál fue la reacción de la mujer? What was the action? ¿Cuál fue la acción de la mujer? What was the action of the woman? La mujer se humilló, se humilla como un siervo, una sierva, y se puso a llorar y con lágrimas a lavar los pies de Jesús, a desatar sus cabellos y con ellos secar y ungir con el perfume que traía los pies y besarlos. ¿Okay? Esto era posible porque los invitados no se sentaban como nosotros, sino se sentaban como en esta mesa están reclinados
hacia enfrente y los pies hacia atrás. Okay? This woman humbled herself and with like a servant, and with tears washes Jesus' feet, unties her hair to dry his feet, anoints them with perfume, and kisses them. Now this was possible because the guests were reclined with their feet toward the outside, not like we sit down like this, but they with the feet outside, and she could reach them that way. ¿Por qué lloraba la mujer? Why did the woman cry? The scripture doesn't say. Okay? But I imagine, ¿por qué lloraba la mujer? La escritura no nos dice. Pero yo imagino que tenía algo, se sentía agradecida, se sentía en comunión, se sentía que era aceptada por Jesús. Porque no la rechazó, sino la dejó que hiciera lo que hizo. Perhaps she felt gratitude that Jesus let her touch him. Okay? Even though who he was, she let her do whatever, all that she did for him. Now, ¿qué importancia y implicaciones había al tocar a Jesús y lavar sus pies? What? Y al desatarse su cabello en público. What significance was there in touching and washing Jesus' feet and untying her hair in public? These were no-nos. This was not kosher. This was not acceptable in good society. Why? Because, first of all, as a sinner, she was contaminating a good man, okay, a rabbi. A rabbi is not touched by any woman except his wife, okay? And what she did, washing his feet, was somewhat a sexual act, okay? Right? And taking her, unrolling her hair was not done by decent women except in their home in front of her husband. That was the only time but never in public. La mujer tocó sus pies y los lavó, algo que hacían los siervos, pero cuando una mujer lo hacía, era algo sexual, tenía implicaciones sexuales. Y el quitarse el robo que traía para secar era algo también no bueno bien en el público, porque la costumbre era que una mujer no se quitaba su pelo, se cerraba su pelo, sino que en la privacidad de su hogar, enfrente de su esposo, no en el público. Ella violó varias costumbres de esa ciudad, de ese tiempo. ¿Cómo reaccionó Simón a esta acción? How did Simon react to this action? Simón se escandalizó, ¿okay? No solo por la acción de la mujer, sino porque Jesús la dejó tocarlo y contaminarlo. See, Simon is scandalized, not only because of the woman's action, but because Jesus allowed her to touch him and contaminate him. Okay? Then he asked himself if Jesus knew the kind of woman that she was. All right? Se pregunta si Jesús sabía qué clase de mujer era esta. La vestidura, lo que usaba ella, mostraba eso, pero él preguntaba, no era, dudaba que era profeta, porque no reconoce a esta mujer, o creía que no sabía mucho de la vida. Perhaps he doubted that Jesus is a prophet because he does not recognize the woman for who she is, a prostitute. And her clothes, her attitude, what she wore, what he was doing, right? Maybe he doubted. Jesus' lack of action, and Jesus let her do it. And so his lack of action, or rejecting her, diminished Simon's esteem and respect for Jesus. La falta de acción de Jesús, como no la corrió, la dejó que hiciera, disminuyó la estima y el respeto que tenía para Jesús.
Now, ¿cómo reaccionó Jesús a su acción? How did Jesus then react to her action? Jesús da una doble respuesta y presenta a Simón. First of all, Jesus gives a double response or double answer to Simon and poses first a story that is a riddle, which was not unusual to do in banquets. Okay? Después entonces a Simón una adivinanza que era muy común en los banquetes en ese entonces. It tells about two men, one who owed 50 denarii and another who owed 500 denarii. Remember, a denarii was a man's salary for one day. So one owed a lot of money and one owed tremendous amount of money. Okay. Había dos hombres endeudados. Uno debía 50 y otro 500 denarios. Y un denario era el sueldo de trabajo por un día. Okay. Así que uno debía poquito y otro debía demasiado. Y ninguno de los dos puede pagar al prestamista. None of the two were able to pay. So the creditor forgives both of them. And then Jesus asks, which of the two will love the creditor more? El prestamista les perdona la deuda a ambos y le pregunta a Simón, ¿quién de los dos va a amar al prestamista más? Y Simón contesta, el que debía más. Es la contestación obvia. And the answer is, of course, one who owed most. That's the obvious. Anybody can answer that one, okay? That riddle. Luego Jesús ve a la mujer y le reclama a Simón de la hospitalidad acostumbrada a un invitado. Okay? Then Jesus sees the woman and complains to Simon his lack of accustomed hospitality. Okay? He does not wash his feet, or get one of his servants to wash his feet, but she, the woman, washes his feet with her tears. No le lava los pies Simón, o manda a alguien que le lave los pies, pero ella se los lava con sus lágrimas. No le seca los pies Simón, pero ella los secó con su cabello. He does not dry his feet, but she dries them with her hair. He does not give him a welcome kiss, but she does not cease to kiss his feet. No le dio un beso de bienvenida, pero ella no deja de besar sus pies. No unge su cabeza con aceite, pero ella unge sus pies con perfume. He does not anoint his head with oil, but she has anointed his feet with a perfume that she had in the alabaster vase. Luego entonces declara que los muchos pecados de la mujer son perdonados porque amó mucho, mientras que el que le perdona poco, poco ama. Then he declares to the woman, many sins are forgiven because she loved much, while the one who sinned less loved less. To the woman then she says, your sins are forgiven. Your faith has saved you. Go in peace, in shalom. A la mujer, Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Ve con shalom. O sea, en armonía. Shalom is more than just no battles, no fights, but a well-being in harmony.
Y los que estaban allí se preguntan, ¿quién es este que también perdona pecados? It is asked by those others that are at the banquet, who is this that also forgives sins? And Luke precisely is trying to convey this fact, that Jesus is more than just a rabbi, more than just a healer. He is one who can forgive sins because he is a son of God. Okay? Lucas está tratando de explicar a través de esa historia que Jesús era más que un rabí, más que un sanador de enfermos. Era uno que podía perdonar los pecados porque era hijo de Dios. What do we learn from this biblical text? ¿Qué aprendemos de este texto bíblico? Hay mucho que aprender. There's a lot of stuff that we can go on and on with this text. With whom do we identify? ¿Con quién nos identificamos? ¿Con Simón? No es fácil reconocer nuestras propias faltas como Simón. It is not easy to recognize our own faults like Simon. No? Many of us have that assignment in ourselves. Muchos tenemos la característica de Simón. It is not easy to admit our faults and sins because we compare ourselves to others who are worse than us. No es fácil porque a veces admitir nuestras faltas y pecados porque nos gusta compararnos con otras personas peores de nosotros. Así que yo no soy tan pecador o tan malo como esta persona, como la otra persona. Yo soy borracho, yo no soy criminal. We say, we're not as sinful as the criminal, the adulterer, the rapist, the drug addict. We're better. So, es difícil admitir nuestras faltas o ver nuestras faltas. Simón creía que no tenía faltas. Simon believed that he had no faults. He saw the faults of Jesus. Veía las faltas de Jesús. Ahora sí, luego lo pescó. Y sabía que la mujer era pecadora y que estaba contaminando a Jesús. He knew that the woman was a sinner and that she was contaminating Jesus. Hay una historia, there's a story that I found about a monk named Abba Moses, who was ascetic desert father. Encontré una historia acerca de un sacerdote y también monje ascético que vivía en los desiertos, que se llamaba Abba Moisés. Era negro. Había un monje que en ese lugar monje del monasterio de Cetas, que hizo una falta. El consejo invita a Abba Moisés, el monje ascético, al juicio. In a monastery, a monk in cities committed a fault, and the council of monks invites Abba Moses to come to the trial. But he does not go. They insist. They send a priest to talk with him. And so he goes. But before he goes, he takes a broken jar that is leaking water, fills it with water, and starts walking toward the monastery. Los monjes insisten, mandan un sacerdote, y entonces Abba Moisés va con un jarro roto tirando agua. ¿Okay? Agua detrás de él, así como está aquí. ¿Okay? Aquí está. Y cuando vienen los monjes a encontrarlo, le preguntan, ¿qué haces? And the monks meet him and they ask him, what are you doing?
And she replies, my sins run behind me, and I do not see them. And now I go to judge the error of another. Dice, mis pecados me siguen y no los veo. Y ahora voy a juzgar los errores de otro. Entonces los monjes se regresaron al consejo y perdonaron al monje, porque ellos también reconocieron que tenían pecado, que tenían faltas. They returned to the monastery and they forgave the monk who had made a fault, made an error, because they saw their own errors, their own faults. Ahora, nos identificamos con la mujer. Do we identify ourselves with a woman? With her love and seeking for love and forgiveness? She was one that recognized her sin. She knew she was sinful. She knew she had done wrong. Ella reconocía que era pecadora. Y por eso ella vino a Jesús. Nadie le tenía que decir que era pecadora, porque ella sabía que había hecho mal. Y lo sentía esa carga en su ser. Pero también la gracia preveniente, so the prevenient grace had worked on her. She had heard about Jesus and she had hopes that burden could be lifted. La gracia preveniente ya había obrado en ella. ¿Cómo? Había oído de Jesús que se mezclaba, que tenía relaciones con publicanos, que eran los traidores y pecadores y pecadoras como ella. He had heard about Jesus, who was willing to relate to people like publicans or who were tax collectors, who were considered the traitors, and sinners like herself. So she had hopes. But that's what we understand is God's prevenient grace already working in her. Vemos entonces la gracia preveniente de Dios ya obrando en su ser. ¿Okay? Cuando va con Jesús, recibe su gracia justificadora, recibe el perdón. When she goes, she receives from Jesus what she was seeking, forgiveness of her sins, the taking off that burden of guilt and sin. Vino y recibe la gracia justificadora que le quita la carga y del pecado y de culpa. The woman was bold, she was daring, she was brave to enter and do what she did, and Jesus let her do it. Era una mujer muy atrevida, muy audaz y muy valiente por entrar y hacer lo que hizo, y Jesús dejarla que hiciera lo que hizo. Quería algo más profundo de Jesús. She wanted something more profound from Jesus than simply acceptance. Quería algo más profundo que Jesús, que sea aceptada nada más. Lloró con gratitud. She cried in gratitude to love Jesus, for recognizing her as a creature of God. Lloraba en gratitud y amor a Jesús porque Jesús la reconocía, la afirmaba como criatura de Dios. Hay personas, hermanos y hermanas, que se creen tan pecadoras, tan malas, que no se arriman a la iglesia. No se arriman porque creen que no valen, no tienen el valor, no son dignos de entrar a una iglesia. Brothers and sisters, there are people who feel that they are so sinful, so guilt-ridden, that they do not dare come into a church, okay? Because they feel the burden of their guilt, and they feel they're not worthy to enter the temple of God. ¿Qué más aprendemos? What else do we know? Have we ever experienced God's forgiveness that His grace provides? ¿Hemos nosotros experimentado el perdón que Dios nos da
a través de su gracia que nos otorga. Un día he tenido ese perdón, sentir que Dios obra en tu ser. Have you ever felt God talk with you, that understood you, and that you felt that burden of guilt and sin come off of you? God's prevenient grace is already working on us. They're all sinners. Okay? God is always there, knocking on our door, knocking, seeking us. Su gracia ya está obrando en nosotros. Dios no espera que vengamos nosotros. Dios va a nosotros y nos busca. Aún con el más pecador, ahí está Dios tratando de alcanzar a esa persona pecadora, como alcanzó a esta mujer. Just like God is always working in his grace, seeking like he sought this woman. Pues el primer paso de nosotros, the first step of ourselves, is to recognize our sins and faults and not be detoured, not be misguided by comparing ourselves to other persons. El primer paso es reconocer nuestro pecado y nuestras faltas y no desviarnos comparándonos con otras personas, porque eso nos ensalza y nos da excusa de que no somos tan malos, que no necesitamos perdón, que todo va bien con nosotros, cuando no es cierto. So easy to compare ourselves with others. We'll always find somebody worse than us. The problem is we are the same. We're sinners. And so let's not be detoured, but recognize our faults and confess them. And then we will receive God's forgiveness. That is, receive justifying grace that reestablishes our relationship with God through Jesus Christ. Y entonces, a través de recibir su perdón, que recibimos entonces su gracia justificadora, que restablece entonces nuestra relación con Dios a través de Jesucristo. Esto es lo que nos trae y nos une con Jesús, con Dios. What else do we learn from the biblical passage? Questions that the text presents to us as a church. Hay preguntas que el texto también nos presenta como iglesia. Are we hospitable to the stranger, the new person, the one who does not look like us? ¿Somos nosotros hospitalitarios al extraño, a la nueva persona, al que no se parece a nosotros? Hay gente que viene a la iglesia, aunque ahora no estamos viniendo, no tenemos eso, pero estamos listos para recibir a aquel que es extraño, que no se parece a nosotros. Nos mueve a ser hospitalitarios a otros por el amor y gratitud que tenemos a Dios y a Jesucristo. Does the love and gratitude that we have for God and Jesus Christ move us to be more hospitable to others? We should, because God has received us. Dios nos ha recibido a nosotros, pecadores como somos, con falta. Todos tenemos faltas, todos hacemos errores, pero Dios como quiera nos llama y nos recibe. All of us have faults, all of us have errors, all of us are weak, and yet God continues to receive us. Are we ready to receive others? What hindrances or barriers do we put to the stranger in order to let them or let her be part of us? ¿Qué estorbos o qué barreras ponemos al extraño para no dejarlo hacer parte de nosotros? Sí, es fácil hacer esto. It's very easy to do, all right? But just talking with our own and not giving attention to the new person, to the stranger. Es fácil hacerlo porque no le damos atención al extraño, a la nueva persona, y lo excluimos de nuestras conversaciones, de nuestro compañerismo. ¿Qué queremos hacer ante Dios? What do we want to do before God? Continue to be debtors and sinners before God? Quick to see the straw of the eyes of others, but not see the log in our eyes, as Jesus would put it. Continuar siendo deudores y pecadores ante Dios, rápidos para ver la paja de otros y no ver la viga que está en nuestros ojos, como dijo Jesús.
pecadores o deudores perdonados, sabiendo que dependemos de la gracia de Dios día tras día y todo lo debemos al amor de Dios en Cristo Jesús. Or do we want to be forgiven sinners and debtors, knowing that we depend on God's grace for everything? We owe everything to the love of God in Jesus Christ. ¿Qué clase de iglesia queremos hacer? What kind of church do we want to be? One that quickly judges others and puts obstacles to others so that they cannot be part of our community of faith? Una clase de iglesia que juzga a otros rápidamente y no pone obstáculos para que otros no sean parte de nuestra comunidad de fe. Una que está lista para aceptar, perdonar y amar al extraño que no es como nosotros. One who is ready to receive, accept and forgive and love the stranger, or one who is not like us. Vamos a orar este salmo muy hermoso. Let us pray this psalm. Say this psalm as a prayer. ¿Quién está consciente de sus pecados, sus propios errores? Perdona a aquellos de los que no estoy consciente. Keep your servant also from willful sins. May they not rule over me. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Then I will be blameless and innocent of great transgression. Amen. Dios los bendiga. God bless you. Muchas gracias, hermano. Que Dios los bendiga a todos. Bendecido fin de semana. Cuídense mucho. Y gracias a todos los que nos escucharon. Bye, bye. Amen.